Mis amados, qué hermoso que es poder adorar al Señor. Qué hermoso que el Señor nos haya dado un corazón que le pueda exaltar, un corazón que le pueda alabar. Qué hermoso es tener nuestras manos, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para presentarlo como una ofrenda de un sacrificio limpio, santo, agradable y perfecto. Amén. Qué hermoso poder haber adorado junto a usted en esta mañana. Y nuevamente queremos darle la bienvenida. Muy buenos días a su iglesia, El Favor de Dios, desde acá de la ciudad de Quito, Ecuador. Soy el pastor Renato Rosero. Y pues quiero darle la bienvenida a aquellos que se están enlazando a partir de este momento, a los que se enlazarán en algún momento, igualmente a través de las redes sociales, a través de YouTube. Que este sea un tiempo de bendición, que el Señor muestre su amor y su favor con cada uno de nosotros, con usted, que está aquí presente. Y ciertamente Él es la fuerza que nos ayudará a seguir, a continuar y avanzar en medio de este camino que Él ha trazado para nosotros. Dice el Señor que Él ha preparado obras para que nosotros caminemos en ellas, aún antes desde la fundación del mundo. Su camino y mi camino estaban ya trazados por Él. Él planeó nuestra vida. Él puso las cosas para que nosotros nos enrumbáramos en el destino que Él ha propuesto ya para nosotros. Y ahí, en esas decisiones que tomemos sobre su buena voluntad, usted y yo seremos llenos, usted y yo seremos, tendremos esa paz y podremos alcanzar esa plenitud que solo con Él lo podemos hacer. Bueno, qué gusto poder estar un día más aquí con ustedes. Ha sido un tiempo un poco largo el tema de este confinamiento. Quiero hacer una comunicación oficial a través ya de esta reunión en 15 días. De aquí en 15 días estaremos tratando de retomar nuestras reuniones físicas. Mantendremos las reuniones por Zoom para aquellas personas que todavía quieran tener un tiempo más de cuidado. Para aquellos que también se conecten con nosotros a través de las redes sociales, de los medios oficiales, pues estaremos saliendo vía Zoom, pero también estaremos empezando nuevamente, retomando nuevamente, empezando una vez más con lo que el Señor nos ha encargado. Creo que sí nos hace falta el reunirnos, sí nos hace falta el compartir, el tener comunión los unos con los otros, nos hace falta y pues tenemos que empezar. El Señor ha sido fiel en todo este tiempo, su cuidado, su amor ha estado y está con nosotros hasta el día de hoy. Estoy muy agradecido con Dios porque realmente Él nos ha llevado de su mano, nos ha tomado bajo sus alas, nos ha llevado en su protección, en su cuidado, como dice la palabra, como la gallina cuida a sus polluelos, así Él ha sido con nosotros, un amor pleno, un amor profundo. Qué hermoso sentir el amor de nuestro Padre Celestial. Y yo le motivo a usted y a mí que hagamos ese esfuerzo nuestro por percibir, por caminar, por entender el corazón de nuestro Dios y por vivir en el pleno centro de su voluntad. Bien, sin más argumentos adicionales, vamos a tener nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios trae bendición para nuestra vida. Es a través de la bendita palabra de Dios que Dios mueve, habla, ministra, exhorta, redarguye, transforma el corazón del hombre a través de la poderosa obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros, que hace posible que la obra de Dios se lleve a cabo en el mundo entero. Gracias, gracias a este consolador que nos ha dejado el Padre, gracias a este consolador que vino en reemplazo de Jesús, que hoy nos acompaña y que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a seguir el camino que el Señor ha determinado y determinó para su pueblo, para su iglesia. Cuánto más en un tiempo lleno de obstáculos, en este tiempo lleno de tantos peligros, diría yo,
de tantas cosas que pueden convertirse en una oposición, que es nuestra necesidad hoy más que nunca volcarnos a nuestro Dios con todo nuestro ser, que nuestra dependencia esté completamente en Él afirmada, para que así podamos salir en medio de este tiempo. Mis amados hermanos, no confiemos en nuestros dones, en nuestros talentos, no confiemos en nuestras capacidades, rindamos nuestra voluntad a Él que todo lo puede, a Él que tiene en sus manos el poder suficiente para llevarnos de la mano en victoria en medio de toda circunstancia y de todo tiempo. A Él sean la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, les invito, vamos a leer la escritura. El tema que hoy se va a tratar es la tentación. Una palabra simple o dos palabras, ¿no? La tentación. Vamos a basar nuestro estudio de la tentación en el libro de Santiago, desde el capítulo 1, desde los versículos 13 al 16. Y ponemos este tiempo en las manos del Señor y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Cuando alguno es tentado, dice la Escritura, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados míos, no erréis. Amén. Bien. Santiago nos pone aquí un plano horizontal y un plano sencillo de lo que representa en realidad la tentación. ¿Y por qué es un tema importante este tema de la tentación? ¿Por qué hemos decidido traer este tema hoy en esta mañana? Primeramente quiero decir porque cada uno de nosotros nos veremos abocados a él. No hay ser humano, no ha habido ser humano y no existirá ser humano que no sea tentado, que no sea atraído a transgredir la ley de Dios a través de este proceso que se llama la tentación. De ahí la importancia de que usted y yo entendamos qué es la tentación, cuál es el origen de esta, por qué se da, dónde nace, cómo termina, cuáles son sus consecuencias, y que nosotros tengamos en cuenta que esto para nosotros tiene que ser una palabra que Dios, a través de la cual el Señor nos ayude a superar toda tentación que se pueda poner en nuestro camino. Permítame encontrar lo que quiero buscar, por favor. Primero, ¿cuál es el origen de la tentación? El origen de la tentación, si nosotros ponemos atención en estos versículos que acabamos de leer, nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, la Escritura nos incita y nos redarguye a no atribuir a Dios ningún tipo de tentación. Porque la tentación en realidad no viene de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primeramente, la tentación no viene de parte de Dios. Cuando usted tenga delante una tentación, no diga, esto Dios me está mandando. Siempre entienda que la tentación no viene de parte de Dios, porque dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces la palabra nos muestra que el origen de la tentación es el mal. ¿Y quién está detrás de ese mal? ¿Cuáles son las fuerzas que se mueven detrás de ese mal?
pues ahí encontramos las fuerzas de nuestro gran enemigo, Satanás el diablo, con todas sus huestes espirituales. Entonces, el origen de la tentación, para empezar, tiene un origen maligno. La tentación viene del maligno, ¿sí? Eso es importante que lo podamos entender. Ahora, ¿cómo se produce? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, mire esta palabrita tan interesante, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Estaba buscando en el diccionario y encontré lo que dice el significado. Dice, es un deseo propio exacerbado, desmedido o desordenado de algo. Mire, cuando la palabra habla de la propia concupiscencia, dice cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro propio deseo que está dentro de nosotros, pero no es un deseo sano, sino es un deseo exacerbado, desmedido, es un deseo desordenado por algo. Puede ser por algo, hablando de qué, por obtener algo, por obtener un bien, por obtener placer, por obtener poder, aún por el alimento, por obtener reconocimiento. Quiere decir que dentro de nosotros hay ciertos deseos que están ahí y esos deseos que son exabruptos o que van más allá del orden normal, a veces nos pueden tender una trampa y se levantan definitivamente para que usted y yo seamos atraídos a obtener algo que no nos es lícito. Dice, cuando de su propia concupiscencia, es decir, desde nuestro propio deseo, somos atraídos y somos seducidos, ¿sí? La atracción más o menos representa, wow, esto me está llamando la atención, esto me gusta, esto me estremece, esto lo quiero. La seducción me envuelve, me enloquece, se ha desarmado, casi no lo puedo resistir. Cuidado, mis amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, con estos deseos que a veces se presentan en el corazón. Deseos que tienen que ser cernidos, deseos que tienen que ser mirados y puestos en la voluntad del Señor. Creo que no es pecado que usted y yo anhelemos y deseemos cosas en esta vida. Creo que no es pecado que cada uno de nosotros tenga visos de superación, visos de tener un recurso, visos de vivir una vida mejor, una vida plena. Pero cuidado porque estos deseos pueden estar en un desorden. Cuidado cuando estos deseos sobrepasan la medida de lo bueno y se convierten en negativos y nos pueden servir como piedra de tropiezo en algún momento de nuestra vida. Qué importante que usted y yo pongamos todos nuestros deseos y anhelos en las manos de nuestro Dios. Que le pongamos sobre una mesa, Señor, mira, esto me gustaría, esto quisiera obtener, a esto estoy proyectándome. Por favor, dime tú si me son lícitos. Dime tú si en ellos no encuentras algo indebido. Examina mi corazón desde lo más profundo, oh Dios, y permíteme caminar en pos de tu buena y perfecta voluntad. Porque el Señor mismo nos ha dado dones y talentos. Porque el Señor mismo ha puesto en nosotros, en el hombre por naturaleza, un deseo de crecer, de florecer, de superarse. Eso está muy bien. Pero tengamos cuidado cuando esos deseos se puedan convertir en un problema que a la final de cuentas nos lleve a tomar decisiones inapropiadas. La tentación es la atracción maligna que me impulsa a pecar. Es una atracción
donde se presenta una necesidad, entre comillas, una necesidad que realmente no es necesidad, que da la apariencia de que yo necesito o quiero algo, pero que en realidad no es el tiempo ni el momento para obtenerlo. El pecado, la otra palabra clave que encontramos en este pasaje, dice, después que ha concebido la concupiscencia, da luz al pecado. Cuando yo obtengo algo de la manera inadecuada, cuando yo tomo algo en el tiempo en el cual no me ha sido determinado hacerlo, entonces florece y da luz a lo que se conoce como pecado. Muy importante en la voluntad de Dios que usted considere dos cosas, mi amado hermano. Primero, si es el propósito y la voluntad de Dios que nosotros lleguemos a obtener tal cosa. Y segundo, si es el tiempo de Dios para que usted y yo lo lleguemos a tomar. La voluntad de Dios respecto a si es el propósito de Dios, eso en nuestra vida. Y el tiempo de Dios tienen que ir de la mano. Porque si nos adelantamos al tiempo de Dios, a pesar de que Dios quiera permitirnos aquello para nosotros, estaremos tropezando y estaremos tal vez truncando lo que Dios quiere hacer. Cuidado, mis amados hermanos, con esos deseos inapropiados, con esas necesidades que realmente no son necesidades, con esas cosas engañosas, es la palabra, que están en el corazón y que rondan y rondan nuestra alma y que nos distraen y que nos desenfocan y desorientan de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice versículo 15, la concupiscencia, cuando ya hemos sido atraídos y seducidos, cuando ya no podemos decir no. Mire, es como que hay un tiempo a través del cual yo puedo decir no, todavía puedo resistir. No es malo que usted sea tentado. Lo malo es cuando ya entramos a ese proceso de seducción, ya entramos a ese lugar donde ya somos envueltos, somos tomados, se puede decir así, y ya no podemos retroceder. El mejor momento para decir no a la tentación es al principio de ella. Porque al principio de ella todavía somos fuertes. Porque cuando recién se presenta todavía tenemos la voluntad para rechazar y para huir y para poner a un lado aquello. Mas cuando hemos sido ya atraídos y seducidos, es algo más fuerte. Es algo que ya más difícil de romper. Cuando se presentan relaciones ilícitas. Hablemos de relaciones emocionales, de parejas. Cuando se da, tal vez, digamos, en el camino de una pareja, aparece tal vez por ahí una tercera persona. El mejor momento para romper es al principio de la relación. Cuando usted se sienta atraído por alguien que usted sepa que no es la voluntad de Dios. Cuando usted se sienta atraído por un negocio donde usted perciba que el Señor no está en medio de ese negocio. Cuando usted se perciba a obtener un reconocimiento, tal vez a través del cual usted primero aplasta o hace a un lado a otras personas y entienda que no es la forma como el Señor quiere llevarlo a ese lugar de reconocimiento. Cuando usted percibe estas cosas, es el tiempo de cortar, es el tiempo de huir, es el tiempo de correr, es el tiempo de cerrar la puerta. Vaya delante de Dios. El Señor está ahí para disponer su ayuda para usted y para mí. Es que mientras vivamos en este cuerpo que está en pecado, en este cuerpo que ha recibido la herencia adámica, siempre nos veremos abocados, atraídos y seducidos por el mal. Depende de a quién alimentemos más.
Depende si nuestra comunión con el Señor es fuerte, si tendremos la fuerza y la capacidad para rechazar la tentación. Depende de cuánto en realidad quiera yo hacer la voluntad de Dios o cuánto en realidad no considere a Dios en mi vida. Mi amado hermano, pero yo le aseguro que si usted ama a Dios, usted va a querer que su voluntad se plasme en usted y no va a querer nada que interrumpa aquello. Cuando venga la tentación, vaya a los pies de Dios. Dígale con confianza, oh Dios, me estoy sintiendo atraído hacia esto. Oh Dios, me estoy sintiendo imantado por esto. Oh Señor, mi alma, mi mente, mi ser, mira esta circunstancia que se ha presentado. Aún si es que usted tiene una pareja, su cónyuge, y se presenta una persona por ahí que no sea una tercera persona que esté seduciendo su mente, su corazón, vaya donde el Señor, en confianza, dígale, Señor, me siento atraído por esta persona que yo sé que no es lícito para mí. El Señor no se va a asustar. De Él va a venir la fuerza para que usted pueda resistir, rechazar y huir de ese lugar. Nuestro Dios está presto a darnos la fortaleza para rechazar, para resistir el proceso de la tentación. Cuando la concupiscencia, hemos sido atraídos y hemos sido seducidos, entonces dice el versículo 15, la concupiscencia después de haber sido concebida, da luz al pecado. Nace el pecado. Ya pecó la persona. ¿Y qué es pecar? Pecar significa transgredir la ley de nuestro Dios. Transgredir la ley divina de nuestro Dios. ¿Y para qué ha sido dada la ley divina de nuestro Dios a nuestra vida? Yo quiero que usted entienda por qué el Señor ha puesto límites en nosotros o límites para nosotros. Por qué el Señor ha puesto reglas de convivencia, reglas de moralidad, reglas de vivir o cómo vivir la vida. No es porque al Señor le guste estorbar, no es porque al Señor le guste impedir, no es porque al Señor le guste tenernos sujetos como un tirano, llenos de normas, lleno de tantas cosas. El Señor ha puesto leyes y reglas para protección y cuidado nuestro. El Señor sabe que si pasamos esos límites que Él ha establecido, ciertamente vamos a ser afectados, ciertamente vamos a sufrir pena, ciertamente vamos a sufrir dolor, ciertamente vamos a sufrir consecuencias. Y nuestro Padre Celestial, en su amor infinito, ha puesto estas leyes, estas normas, estos lineamientos, estos límites para que usted y yo no suframos estas consecuencias. Esa es la voluntad de Dios en nosotros. Un deseo bueno, un deseo apropiado. Permítame encontrar algo, por favor. Los pasos que ésta sigue. Primero se hace una concepción. Después de haber concebido a través de la atracción y la seducción, nace el pecado. La concupiscencia nuestra, ese deseo exacerbado, inapropiado, más la tentación que viene de parte del enemigo, da luz al pecado. Ya hemos transgredido la ley. Ahora pasa y viene la sentencia a esa transgresión. Y el pecado, dice, siendo consumado. Cuando el pecado es consumado, entonces da luz a la muerte. Quiere decir que en el proceso del pecado, desde que nace hasta que se consuma, hay un cierto periodo de placer, hay un cierto periodo de agrado, hay un cierto periodo de sensación de bienestar, de sensación de haber alcanzado, hay un cierto periodo de satisfacción que nos mueve, es como un plato hermoso, es como algo bueno que hemos cogido. Pero cuando esto definitivamente es consumado, cuando el pecado es consumado, dice la palabra,
entonces viene y da luz a la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. El pecado, mi amado hermano, siempre, siempre trae muerte, física o espiritual. Física o espiritual. Y la muerte no es sino la separación de la vida. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación de Dios. Dios representa la vida. Dios representa la luz. Dios representa el bien. Cuando hablamos de algo muerto, hablamos de la oscuridad, que entramos en un proceso de oscuridad. Cuando hablamos de lo muerto, hablamos que cuando algo está muerto, en ese lugar no existe vida, no hay luz, no hay plantas, no hay nada, hay sequedad, hay desierto. El pecado siendo consumado da luz a la muerte. No olvide esto, mi amado hermano. En el proceso de la tentación, detrás del plato que Satanás ofrece, siempre vendrá con una consecuencia de muerte y de destrucción. Siempre habrá un precio alto, muy caro que pagar. A veces podríamos pensar que es solo cuestión de ir, coger, tomar y no pasa nada. O bueno, o si pasa no va a ser tan grave. Pues créalo que no es así. El trago amargo que bebemos los hombres a consecuencias de nuestras transgresiones no tiene medida, no tiene, el peso es mucho mayor. El golpe, lo que nos quita, lo que nos resta, definitivamente no es nada grato y a veces son consecuencias que pueden ser perdurables y permanecer durante mucho tiempo. Retrasamos procesos de Dios en nosotros. Perdemos tiempo valioso. Ofendemos y dañamos tal vez a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Nos ganamos el rechazo de muchas personas porque hacemos daño para obtener ciertas cosas que no están en el propósito de Dios o que no era la forma lícita de llegar ahí. Las recompensas que recogemos por ceder a la tentación son muy caras y usted y yo debemos de pensar bien y rechazar en su momento. Es una sentencia severa, dolorosa, triste, que perdura a veces toda la vida. Una vez que hemos expuesto esta parte de la tentación, cuando decimos que la tentación primeramente nunca vendrá de Dios, cuando hemos dicho que el origen de la tentación hay un tentador quien llama, cuando hemos visto que la tentación en un principio seduce, atrae y luego da luz al pecado y luego produce muerte, vamos a ver una historia clara que fue plasmada en el huerto del Edén respecto a la tentación. Y vamos a aprender también de esta historia algunas cosas adicionales. Y vamos a ver lo que pasó en este proceso, donde se evidencia todo lo que hemos acabado en este momento de decir y de estudiar. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Escuchemos la historia que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ¿estamos ahí equivocados? Permítame, por favor, encontrarle el pasaje. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estamos un poco mal con el tema de la palabra. Mas Jehová dijo al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, dijo Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Mis amados hermanos, esta es una de las historias, tal vez una de las más tristes que se puede encontrar en la Sagrada Escritura. Una de las historias en las cuales el hombre y la mujer que Dios había creado para que tengan comunión con Él, aquellos a quienes Él visitaba en el huerto y con quienes Él tenía una relación profunda, de pronto ceden a un mandamiento dado por Él, a un mandamiento que tenía como único objetivo que ellos demostraran su amor, y en ese amor, ese deseo voluntario de decirle sí a Él y no al enemigo. No era un mandamiento tal vez difícil, pero era un mandamiento que le permitía a Dios entender cuál era el libre albedrío del hombre o a quién el hombre quería servir verdaderamente. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en esta tentación que se dio en aquel momento en ese huerto.
algunas cosas que sí han estado ahí y que es necesario que usted y yo en esta mañana las miremos. Empieza diciendo que la serpiente era astuta. La serpiente era astuta y la serpiente sigue siendo astuta. Tenemos un enemigo que es astuto y sagaz. Tenemos un enemigo que ya estaba en el huerto del Edén. Tenemos un enemigo que fue creado antes que nosotros y que estaba en aquel lugar. Y por eso Dios le dio al hombre el trabajo de guardar el huerto. ¿Guardarlo de qué? Porque Dios ya sabía que había un enemigo que rondaba aquel lugar. Y le dio al hombre el trabajo de guardar ese huerto. Y parece que Adán en aquel momento no estuvo tan apercibido del trabajo de cuidar el huerto que Dios le había dado. Un enemigo astuto, sagaz, que estaba viendo y observando un momento de necesidad o de aparente necesidad en la vida de Eva. Satanás miraba, y es lo mismo que hace hoy. Nos observa a muchos, nos mira cómo hablamos, nos mira cómo procedemos, nos mira cómo miramos, nos mira cómo escuchamos. Y de todo lo que Él nos mira, tratará de alguna forma, en base a ese estudio y análisis que Él hace, traer a nosotros una tentación. Dijo a la mujer, qué importante, ¿no? Se presenta la serpiente astuta, la cual dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y cabe aquí una pregunta. Cabría preguntarse, ¿qué estaba haciendo por ahí Eva? Seguramente no era la primera vez que caminaba Eva por aquel lugar. ¿Cuántas veces paseó ella sola por aquel lugar? ¿Dónde estaba Adán en aquel momento? No sé si la mujer se sentía con ganas de dialogar, de hablar, de conversar. Y a veces digo, nosotros los hombres, cuando no le damos el tiempo suficiente, tal vez ella se siente sola y simplemente dice, quisiera dialogar y conversar con alguien. Seguramente estaba curioseando el árbol prohibido. ¿Qué hacía la mujer por ese lugar? Un huerto muy grande, un huerto muy inmenso, y ella paseaba justo por el lugar donde definitivamente estaba preparado o preparándose ya de parte del enemigo un plan, una trama. Con que Dios os ha dicho, siempre la mejor arma de Satanás, una de sus armas preferidas es el engaño. Mi amado hermano, nunca Satanás vendrá a nuestra vida mostrándose como el monstruo que es. Nunca Satanás se acercará mostrándonos la cola y los cachos. Nunca Satanás vendrá a nuestra vida y pretenderá asustarnos. Se presentará como algo bueno. Se presentará con una apariencia engañosa. Se presentará como un hombre guapo, como un hombre bello, como un ángel de luz. Y entabla una conversación con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Comienza a sembrar la duda en el corazón del hombre. Y esa es su trama desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Ha sembrado y siembra duda en nuestro corazón. Duda respecto a que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Duda respecto a que el señorío de Dios en nosotros es el mejor señorío. Duda respecto a las palabras de amor, a las promesas de buena voluntad que Dios ha traído a nuestras vidas. Con que Dios os ha dicho. O si Dios os ha dicho, mira, ¿por qué estás así? Y si Dios te ha prometido, mira, ¿por qué no te saca todavía? Y mira, si Dios te ha dicho esto, ¿y por qué estás pasando tal cosa en tu vida? El error de la mujer se puso a dialogar con él. Él era más astuto. Y yo le quiero dar un consejo, mi amado hermano y hermana. Y también me lo doy a mí mismo, porque cuando nosotros hablamos a través de la predicación, también nos hablamos a nosotros mismos.
No entremos en diálogo con la serpiente. No entremos en diálogo con la tentación. No demos cabida a ningún pensamiento del diablo a nuestra mente que quiera hacernos dudar de la bondad, del amor y de la buena voluntad de Dios en nosotros. Rechacemos desde el primer momento esa duda. Cerremos la puerta de entrada del enemigo y no nos pongamos a argumentar con él. ¿Por qué? Porque en el terreno que él nos mete, mire, yo le quiero decir algo. Si usted y yo entramos a pelear en un terreno donde Dios no nos ha puesto, en ese terreno vamos a sufrir derrota. En el terreno del diablo siempre gana el diablo. En el juego del diablo siempre gana el diablo. En el territorio de Satanás, él se enseñorea. Tenemos que caminar en el territorio de Dios. Tenemos que caminar en la dirección de Dios y ahí vamos a encontrar nuestra victoria. Pero cuando cedemos nuestro corazón a conversaciones, cuando cedemos nuestro corazón a pensamientos, cuando permitimos que el diablo nos argumente y nos comience a llenar de cosas nuestra mente, nuestro corazón, comenzamos a ser seducidos, comenzamos a ser atraídos, comenzamos a pensar y a decir, oh sí, esto tiene, aquí hay razón, Dios está o no está conmigo. La mejor respuesta sería decirle, cállate, fuera, no quiero conversar ni argumentar contigo. Mira Dios cómo te trata, nos dice, mira cómo te prohíbe cosas. La mujer tuvo un error, se enfocó en lo que ella no podía o no tenía, en vez de enfocarse en todo lo que Dios le había dado. Y ese es un grave problema. Porque cuando viene un momento de tentación, a veces nos enfocamos en esa necesidad apremiante, a veces nos enfocamos en esa sed apremiante. Acuérdese cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿con qué le tentó el enemigo? Con el hambre, con la necesidad de comer que él tenía. La tentación viene en el momento de mayor necesidad. La tentación viene en el momento donde una necesidad nos puede apartar del propósito de Dios. La mujer se enfocó en lo que no podía hacer y no se enfocó en todo lo que Dios le había dado. El diablo luego le dice, ¿no? Permítame leer lo que dice. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de los frutos del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y esa es la otra palabra que Satanás trae al corazón del hombre. Una vez que nos atrae, una vez que nos seduce, una vez que nos llama, nos dice, no te preocupes, Dios es mentiroso, no moriréis. Como que las palabras de Dios son enterradas atrás. Como que ese momento pareciera que la verdad, o mejor dicho, que la mentira que el enemigo nos suelta es la verdad. Ese es un grave problema. Cuando nosotros comenzamos a ser seducidos por el engaño, el enemigo lo trata a Dios como un mentiroso. Dice, no pasa nada, tú lo podrás manejar. Toma, coge para ti, no hay problema. Toma solo un poco de veneno no mata. Pero el veneno es veneno. Y la muerte viene detrás de aquello. Sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Lo mostró a Dios como un tirano. Lo mostró a Dios como un ser que solo estaba ahí dispuesto a enseñorearse y que se sentía que se sentaba en su trono a gobernar todo y simplemente le ponía normas y reglas. Le dice Dios, lo que no quiere es que seas como él.
Es un tirano dictador que quiere controlar las cosas. Es un tirano dictador que quiere regular todo. Realmente no le importas, le estaba diciendo. Le hizo dudar del amor de Dios para su vida. Le hizo dudar de su buen corazón como padre. No dude de la buena voluntad. No dude del amor de Dios con usted. Por prueba que esté atravesando, Dios le ama. Por circunstancia difícil que esté apremiando, sepa que Dios está y pelea con usted y por usted. No dude de esa buena voluntad de Dios con usted. El Señor está ahí. El Señor llora con usted. El Señor le abraza. El Señor ahí le fortalece. No dude de Dios. Es nuestro peor error cuando nosotros nos enfocamos en las palabras del enemigo y lo miramos a Dios como un dictador. Entonces decimos, sí, yo hago lo que yo quiera porque Dios no está para mí. Dice la palabra que el árbol era bueno, agradable a los ojos, codiciable para obtener sabiduría. Era un buen plato, se lo veía bien. Es agradable, apetecible, no seduce, no se envuelve, es codiciable. Obtener para Eva esa sabiduría, obtener ese reconocimiento. Es que yo necesito, siempre quise ser reconocido. Es que yo siempre he querido obtener esto. Es que yo siempre he querido el poder. Es que yo quiero ese placer. Es que yo quiero ese plato que se ve ahí puesto para mí. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que sea el tiempo de Dios, que sea en el tiempo de Dios, que sea el fruto que Dios tenga para mí, el que yo me sirva. Y dice, y comió y se dio. Y es interesante que luego, después que ella comió, también le dio a Adán, el cual también comió como ella. Y aquí una parte muy importante, el hombre no fue engañado. Y esta parte usted y yo la tenemos que tener. ¿Cuál es la palabra? Bien clara en nuestro corazón. Para Satanás más fácil es engañar a la mujer que al hombre. Cuando el hombre cede algo, realmente es porque lo quiere hacer. Generalmente el hombre no es engañado por el enemigo. Cuando el hombre simplemente toma algo es porque a conciencia y a voluntad lo toma. La mujer a veces es engañada. No le digo que es una regla que nunca falla, pero siempre el hombre tiene mejor discernimiento para mirar por dónde viene el engaño. De ahí que en la pareja tienen que caminar juntos. De ahí que la mujer tiene que de alguna forma siempre estar contando con la ayuda del hombre para no ser engañada. Y tienen que juntos armonizar, conversar y dialogar y escuchar la voz que tal vez le dicen, no, no ese es el camino. Por ahí el enemigo quiere o puede estar queriéndonos dañar o hacer o infringir algún tipo de padecimiento. El hombre no fue engañado. Él solo comió. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo de perder a Eva. Wow. Y esta parte es muy fuerte y muy triste, porque en este tiempo aún es manifiesto. A veces nos volvemos idólatras de nuestras mujeres. A veces nos volvemos idólatras de la bendición que Dios nos ha dado. A veces los hombres podemos cambiar la bendición de Dios por el Dios que la dio. Cuidado. Adán tuvo miedo de perder a Eva, porque si tal vez dijo, y si no como, tal vez ella se resentirá, y si no como, tal vez ella no querrá nada más conmigo, y si tal vez no le hago caso, y prefirió obedecer la voz de su mujer antes que la voz de Dios. La última palabra en el hogar tiene que venir de la decisión que tomemos nosotros los varones, porque ahí hay un gran peso de responsabilidad. En usted y en mí Dios ha puesto el peso de responsabilidad del hogar, porque el Señor nos ha puesto por cabeza.
Y usted y yo tenemos que tomar la mejor decisión. Claro, después de conversarla, claro, después de dialogarla con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, pero la decisión es suya. Pero la decisión está sobre sus hombros. Dice así la Escritura: pecó este a conciencia. Y tal vez porque el hombre pecó a conciencia, a mi forma de entender, tal vez me equivoque, el castigo sobre el hombre fue mayor. En el hogar, cuando peca, cuando cae el hombre, se derrumba mucho. Porque solo cuando Adán tomó y probó del árbol, perdón, tomó del fruto de aquel árbol y comió, solo cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de los dos. Quiere decir que Eva había pecado. Y a pesar de que había pecado, todavía sus ojos se mantenían en inocencia. ¿Por qué? Porque había una protección de Adán, una cobertura de Adán sobre ella. Pero cuando Adán cayó, se quitó esa cobertura sobre ambos. Conocieron entonces que estaban desnudos. Mi amado hermano, el pecado, una vez que cedemos a él, lo único que trae es vergüenza. Conocieron entonces que estaban desnudos. No se olvide, las consecuencias del pecado es vergüenza. Las consecuencias del pecado es miedo. Cuando pecamos no queremos cuentas con Dios. Cuando pecamos nos escondemos de Dios. Por eso es que hay mucha gente que anda por ahí escondida de Dios porque están viviendo en una vida de pecado y no les interesa venir delante de Dios para que su pecado no sea revelado. Y se esconden de Dios detrás del huerto, se esconden de Dios en algún lugar, en algunas ramas. La voz de Dios se paseaba en el huerto. Qué hermoso. Qué hermosa esta parte donde dice que Dios se paseaba en el huerto a la luz de la tarde, a la luz del día. El Señor tenía una relación amplia. El Señor buscaba a su Adán, a su Eva en aquel lugar. Aunque él tal vez ya percibía lo que estaba pasando, él volvió ese día al huerto a estar con ellos. El hombre se esconde de la presencia de Dios. Porque tuve miedo, me escondí. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé? Dios lo sabía todo. Dios lo discierne todo. Mi amado hermano, usted y yo no podemos escondernos de Dios. Mi amado hermano, usted y yo no podemos ocultarle a Dios nada. Él lo entiende todo. El pensamiento más mínimo, el suspiro más leve, Él lo discierne y lo percibe. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Antes que nosotros pensemos, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Mantengamos el temor de Dios en nuestras vidas. La mujer que me diste, Adán trata de acusar de su culpa y lanza la culpa sobre la mujer. La mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Nos falta humildad para reconocer nuestras culpas. Y quiero hacer hincapié en esta parte, porque estoy viendo últimamente de ministros. Dios me ha permitido ver en ministros de Dios, en pastores, en hombres de gran unción, que cuando cometen un pecado, que cuando cometen una transgresión, lo tratan de tapar, lo tratan de cubrir. Es que no es así como dicen, es que solo fue de tal forma, no es tan grave, no pasó nada. Y ocultan la verdad. Y cuando nosotros ocultamos delante de Dios la verdad, cuando nosotros no tenemos la humildad necesaria para reconocer nuestro pecado, Dios no puede obrar. Es importante que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios.
El que esconde su pecado, dice la palabra, no prosperará. Y ese es el problema de muchos ministros. Mire, si a algún momento fallamos y erramos, que podemos hacerlo, tengamos la valentía, así como tuvimos la valentía para ir y hacer lo que no debíamos, tengamos la valentía para venir delante de Dios y por lo menos callemos y digamos, Señor, pequé contra ti. No lo tapemos, no lo escondamos, no querramos hacer que no fue nada o que no pasó nada. No seamos hipócritas delante de Él. Al menos digámosle, Señor, sí, tú tienes razón, yo pequé. No tengo palabras para justificarme. Yo hice lo que no debía hacer. Yo cometí, tomé lo que no tenía que tomar. Mientras el hombre no reconozca por su orgullo, por su vanagloria, su pecado, el Señor no puede restaurar. Dios juzgó no solo a Adán, Dios juzgó a Eva y también juzgó a la serpiente. Dios es el juez supremo. Dios es el juez absoluto. Y Él juzgará nuestra vida. Él juzgará nuestro accionar. Él juzgará nuestro camino. Él juzgará si yo cedo o no cedo al mal. Él juzgará. No nos podemos escapar. Él es el juez justo, quien definitivamente gobierna y está sobre todas las cosas. Y el Señor en su amor y su misericordia en esta historia hace algo, no sé si decirlo increíble. En esta historia del huerto del Edén, Dios hace algo sorprendente. Hace algo donde su amor todavía, no sé cuál palabra, no sé cómo expresarlo. En su amor, Dios cubre la vergüenza de ellos, porque ellos estaban desnudos. Habían cosido hojas para cubrir su vergüenza. Lo que el hombre hace para cubrir su vergüenza no alcanza. Lo que usted o yo hagamos para cubrir nuestro pecado queda mal. Lo que usted o yo hagamos para tapar lo que hemos hecho de malo no cubre nada. El Señor mismo es el que tiene que cubrir. Y en ese amor tan profundo hace un sacrificio. Hace un sacrificio del primer animal. Dice, y los vistió a los dos con pieles de animales. El primer sacrificio fue hecho por Dios. Ese sacrificio representaría el sacrificio supremo que haría Jesús en una cruz del Calvario. Porque Dios sabe que la respuesta al pecado, la respuesta a la tentación no está en nuestras manos. El hombre no tiene la solución al problema de moralidad. El hombre no tiene la solución al problema de la maldad. El hombre no tiene la solución. Dios tiene y siempre ha tenido, y Él siempre ha traído la respuesta. Qué duro, qué difícil y a veces mirar cómo podemos venir delante de Dios y a través de nuestras culpas y fallas ofenderlo y golpearlo. Y lo abofeteamos, y lo lastimamos y lo herimos. Y lo hacemos sentir triste y menospreciado al dudar de Él, al atribuirle a Él razones que no tiene en su corazón. Qué duro que es cuando lo hacemos y le decimos, tú me mientes, tú eres malo, tú eres un juez injusto, o cuando le decimos, eres un dictador. Y solo el corazón de Dios es lastimado por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestros comportamientos. Y a pesar de todo eso, y a pesar de que Él es justo, y a pesar de que tal vez Él sentencia sobre nosotros algo, detrás de todo eso aparece su gran misericordia. No nos deja en vergüenza, no nos deja en esa condición. Hace un sacrificio más allá de lo que debe hacer. Y es lo que Dios ha hecho desde la fundación del mundo por el ser humano. Ha hecho un sacrificio que no le correspondía hacer. Ha hecho algo que no era
obligación de él hacer. Ha hecho algo por el hombre, por la mujer, que nadie lo ha hecho. Y a través de este acto ha demostrado el amor infinito por la raza humana. Ha puesto la respuesta al pecado, a la problemática, a la moralidad del hombre. Ha puesto y ha sacrificado y nos ha vestido de pieles para cubrir nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Puso a Jesucristo como sacrificio supremo para solucionar el problema del pecado del ser humano. Y a pesar de que Él nos ha dado esa gran respuesta, el hombre no quiere tener cuentas con su Creador. Le sigue atribuyendo al corazón de Dios maldad. Le sigue atribuyendo al Señor una posición de dictador que Él no la tiene. Le seguimos diciendo mentiroso y no tomamos la respuesta de Dios. Y por eso el hombre sigue de tumbo en tumbo, de caída en caída, de fracaso en fracaso, de miseria en miseria, porque no toma la medicina que Dios ha decidido dejar. Si solo tomáramos la medicina que se represente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si solo tomáramos esa preciosa sangre que nos cubre y aceptáramos el perdón genuino de nuestro Dios y nos volviéramos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, podríamos mirar una restauración absoluta en nuestra vida. Y el problema de la iglesia muchas veces es que a pesar de que Dios quiere restaurar, seguimos aferrados a nuestros pensamientos, seguimos aferrados a nuestras concepciones, seguimos aferrados a nuestros argumentos y le seguimos creyendo al diablo mentiroso todo lo que nos dice. Y por eso la obra de Dios no se puede completar en su vida y en mi vida. Porque no terminamos de tener dependencia total de Dios, porque no terminamos de creerle, porque todavía el Señor nos habla y estamos cegados la mente, cegados el entendimiento y no ponemos atención a sus palabras. Los consejos de Dios no nos sirven, los consejos de Dios los hacemos a un lado. Queremos que simplemente Dios actúe como nosotros queremos y no le permitimos que Él haga como Él sabe hacer. La palabra nos habla y la desechamos del corazón. Permanentemente la voz de Dios nos habla a través de la bendita y sagrada escritura. Y a veces nosotros decimos, no, yo no quiero eso. Yo solo quiero que Dios me solucione mi problema. Y rechazamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Y por eso en la iglesia se ve gente que camina y sigue argumentada. Se ve gente que camina y sigue atada. Se ve gente que camina y sigue sin poder desarrollarse con Dios, porque le seguimos creyendo y seguimos caminando con nuestros argumentos, con nuestras formas de pensar, y no permitimos que la palabra de Dios restaure desde adentro hacia afuera. Y nos falta fe, y nos falta convicción, y nos falta entrega, y nos falta consagración, y nos falta santidad, y así Dios no puede trabajar, y así Dios no puede hacer la obra. El problema no está en Dios, el problema está en usted, el problema está en mí. Tenemos que autoexaminarnos, tenemos que entender las cosas desde lo profundo. Que la palabra, la luz de Dios nos revele nuestra condición. Ya termine de creerle a Dios. Ya termine de creerle a Dios. ¿Cuántos años más va a pasar con esas cadenas? ¿Cuántos años más va a pasar en esa condición? ¿Cuántos años más vamos a permitir que el diablo nos siga sacando ventaja? Es hora de romper. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de reconocer. Es tiempo de volvernos a Dios. En la respuesta de Dios, que es a través de Cristo, Dios ha provisto todo lo que el hombre necesita. Y usted y yo, lo menos que podemos hacerle es creerle y no seguirle diciendo mentiroso. Cuando usted y yo caminamos contrario a la voluntad de Dios,
Cuando usted y yo caminamos apegados a la tentación, apegados al pecado, le seguimos diciendo mentiroso, tirano. Le seguimos diciendo no tienes razón. Pero el Señor todavía clama. Yo no sé cómo pudo, a pesar de todo, hacer ese sacrificio. Yo no sé cómo pudo sacrificar unos animales para cubrir la vergüenza. Y es lo que Dios ha hecho conmigo, porque yo también he pecado. El Señor ha cubierto mi vergüenza, pero hoy lo menos que puedo hacer es saber que solo Él es digno y tratar de responder acertadamente a ese amor. Ya dejemos de ofenderlo, ya dejemos de atribuirle lo que no es, ya dejemos de dañar el corazón de nuestro Dios, ya dejemos de culparlos por nuestras cosas. ¿Cuántos años caminamos? No sé si decirlo, es tan fuerte decirlo, pero ya no le salgamos con otro chorro de saliva encima. Ya no lo escupamos una vez más. Si ya lo hicimos en el pasado, si ya nos perdonó, si ya nos limpió, ya no más. Es hora de reaccionar a su amor. Es hora de levantarnos por Él. Es hora de que Él se sienta contento. Es hora de que Él se sienta a gusto y que diga, no fue en vano mi perdón, no fue en vano mi sacrificio. Mi hijo, a pesar de todo, reconoció, cambió y volvió a mí. Es lo menos que podemos hacer y debemos hacer en este proceso. Santiago 1. Empezamos leyendo desde el versículo 13. Pero quiero centrarme en el capítulo 2, en el versículo 12 de Santiago 1, un verso antes de lo que empezamos leyendo. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El resistir la tentación nos trae recompensa. El obedecer a Dios nos trae recompensa. Vamos a ser honrados. Cuando Jesús ganó la tentación en el desierto, dice la palabra que vinieron ángeles y le sirvieron. Dios no es deudor de nadie. Dios no tiene por qué dejarte con ese anhelo que tal vez Él mismo ha puesto en tu corazón. Dios sabe cómo puedes alcanzarlo. Dios sabe cómo puedes salir adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hemos pasado y hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué resistir la tentación? Porque le amamos, porque queremos agradarle, porque queremos que Él sea glorificado, porque queremos que Él sea levantado, que su nombre sea reconocido. Mi amado hermano, es tiempo de alinearnos con su buena voluntad. Es tiempo de vencer la tentación. Es tiempo de triunfar en nuestra vida que el Señor nos ha trazado. Que su palabra en esta mañana quede en lo más profundo de nuestro corazón. Que el Señor haya hablado a su vida y a mi vida y nos lleve a tomar acciones en pos de esta palabra que hoy nos ha entregado. Me llama la atención, perdón un momento. Me llama la atención lo que la Escritura dice acerca del profeta Samuel. Y dice, y Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Jehová. Mi amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, hoy el Señor le ha dicho muchas cosas a su vida. Yo le ruego de todo corazón, no deje caer en tierra ninguna de sus palabras. Que el Señor nos ayude y nos guarde, que el amor de Dios lo acompañe
Que la exhortación de Dios lo restaure. Entendamos que ese amor es solo para bien nuestro. Que si ya hemos pecado, seamos humildes y reconozcamos nuestro pecado. Sí, Señor, te fallé. Sí, Señor, esto es. Sí, Señor, devuelve, restaura. Cúbreme con la piel que has provisto para mí. Cúbreme con la sangre de Jesús. Limpia. Ayúdame a levantarme y a seguir caminando. Ayúdame, Señor. Es mi oración. Pensamos y resistamos y el Señor traerá para nosotros su vida y su abundancia. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Que el amor de Dios esté con ustedes. Me imagino que esta reunión quedará grabada en el YouTube. Si la quiere volver a escuchar o si la quiere compartir con alguien, por favor, mire esta palabra de Dios que dando gracias hoy podemos tenerla o la vamos a guardar en una plataforma y que seguramente tantas personas necesitarán. Si ha sido esta palabra de bendición para su vida, yo le insto de todo corazón, cuando Dani ya nos mande el enlace, compártala con aquellas personas que usted sabe que la necesitan. Esta palabra no se puede y no se debe quedar guardada. Tiene que ser compartida para todos aquellos que necesitan de Dios. Que la gracia del Dios Todopoderoso lo cobije y lo guarde. Es mi oración. Un abrazo profundo, un abrazo sincero. Caminemos juntos y desarrollemos juntos la voluntad de Dios en nuestra vida. Los amamos mucho. Los esperamos el día martes, 8 de la noche, a través de este medio. No se olvide, de aquí en 15 días retomamos nuestras reuniones normales en la congregación y también vamos a mantener las reuniones Zoom desde la congregación. Bendiciones, les amamos. Un saludo de mi esposa, de mi casa. El amor y la paz de Dios estén con ustedes. Amén. Bendiciones a todos.